marcamos, por ejemplo, la línea del horizonte a la altura que queramos, una línea horizontal, y a partir de ahí vamos a hacer que los objetos fuguen hacia ese horizonte, de todos los objetos horizontales. Entonces tengo aquí, por ejemplo, un prisma horizontal, lo voy a colocar aquí, no, lo voy a colocar aquí. Hago una línea vertical y el prisma va a llegar hasta aquí. Y voy a venir por aquí. Y ahora voy a jugar, por ejemplo, hacia aquí. Por último, hago aquí otra línea y ya tengo ahí al completo la línea vertical, que es el extremo de ese edificio o lo que sea, o la caja o el prisma. Bueno, pues todas las líneas no visibles, las ocultas, las podemos poner discontinuas. Pues ya ponemos esto discontinuo. Y para el horizonte, pues lo mismo, ya que está detrás de la casa, por tanto no se vería. Pero si es una casa o lo que sea, ¿vale? O una caseta o una caja. Bueno, hasta aquí no hay problema, no es simplemente un prisma sin más. Bueno, y ahora vamos a hacer que, por ejemplo, podemos sombrear de este lado o bien sombrear de este otro. Vamos, por ejemplo, para variar, a sombrear de este lado. Entonces habrá que colocar siempre, vamos a poner la fuga de todas las verticales, van a proyectar sus sombras sobre el plano horizontal y va a caer siempre sobre el horizonte. Entonces ya marco aquí el punto de fuga, por ejemplo en este punto. Esta será la fuga de las sombras de las verticales, F sub S, ¿vale? Eso quiere decir que la sombra de esta vertical irá hacia este punto, la sombra de esta vertical hacia este punto, ¿vale? Bueno, pues ya las trazo. ¿Por qué debe ir a un punto sobre el horizonte? Porque tendría que hacer una línea que sea vertical, como cualquier otra línea, va a proyectar sus sombras sobre el plano horizontal, ya que es el plano que tenemos ahí, ¿vale? O sea que tenemos esa línea y tenemos esta. Esas son las sombras de las verticales. Vamos a ver hasta dónde llegan. Bueno, ¿de qué depende que llegue más o menos lejos? Pues de lo bajo que esté el sol. Si el sol está muy bajo, pues la sombra llega más lejos, ¿no? Si está en el ocaso, en el crepúsculo, se aleja mucho. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a coger, por ejemplo, este punto, entonces eso quiere decir que la fuga de los rayos estará aquí. Si cojo un punto más hacia aquí, pues estará más abajo. O sea que cuanto más lo coja hacia abajo, ¿qué quiere decir? Que el sol está más alto, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer aquí una línea. Sabemos que sobre esta línea vertical cae en esta perspectiva la fuga de los rayos solares. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. La fuga de los rayos. Y a no ser que sea una perspectiva de cuadro inclinado, cuando el plano es vertical, pues siempre Fs y Fr están alineados en una vertical, ¿vale? Bueno, y ahora con los rayos solares. Para diferenciarlo de las sombras de las verticales que van hacia F sub S, puedo hacer una línea en color rojo que va hacia F sub R. Y la intersección de esa línea roja, fijaros, la intersección de la roja con su azul correspondiente, pues será la sombra de ese punto. Pues hago la línea esta. A ver. Bueno, pues fijaros, cualquier punto, lo voy a nombrar. Punto A, tiene su proyección en el suelo en A', ¿vale? Pues siempre lo que vamos a hacer es, desde A' lanzar una línea hacia F sub S. Y desde el punto A, que es el punto del espacio,
lanzarlo hacia F sub R. La intersección de las dos es la sombra del punto A. Podemos escribir A sub S, ¿vale? Sombra de A. O bien ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Bueno, no tendría por qué calcular ningún punto más. ¿Por qué? Porque sé que si tengo, y lo vamos a ver aparte, se va a ver más claro explicado con un ejemplo en axonometría. Fijaros, yo podría calcular también este punto de la misma manera, unir este punto con este, y aquí tengo ya la intersección, pero sé lo siguiente, y es esto. Si yo tengo un prisma, ahora lo vemos en axonometría, como en este caso, la luz está hecha con paralelas y por tanto tengo este triángulo. Bueno, pues aquí tengo siempre triángulos iguales por cada uno de los vértices, ¿no? Eso quiere decir que la sombra de esta línea será esta, que la sombra de esta línea será una paralela. Por tanto, como todas estas son paralelas y esta, la línea M, es paralela a N, pues tengo que al ser paralelas van a una misma fuga. Por tanto, la sombra de esta línea irá hacia este mismo punto, ¿vale? Eso quiere decir que ya puedo trazar ahí la sombra de esa línea que va hacia esa fuga. ¿Vale? Entonces ya la puedo trazar. Si quiero, en vez de hacerlo así, porque sé que va a ese punto, uno este punto con este y lo prolongo, en vez de hacerlo así, si quiero, vuelvo a hacer lo mismo, uno este punto con este y donde corta esta línea, ahí está, ¿vale? O sea que tengo las dos formas de calcularlo. En geometría casi siempre sobran datos por todas partes, ¿no? Entonces puedo venir aquí, unir F sub R y este punto, y veo que debe pasar esa línea por este de aquí. O sea que debe cortar ahí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Esta línea corta en este punto. Y esta línea, por ser paralela a esta, va aquí. De igual forma, la paralela por detrás irá hacia aquel punto. Entonces sí convendría calcular el punto exacto, porque yo no sé hasta dónde llega su sombra, ¿no? O sea, yo puedo trazar esta línea, pero esta línea tiene un límite, ¿no? Entonces voy a ver dónde queda por detrás. Entonces por detrás quedaría aquí. Trazo el prisma por detrás y viene por aquí. Y trazo aquí hasta su fuga y veo que cae, al trazar esta línea, cae aquí. Bueno, pues fijaros que el prisma llega hasta este punto, su base, ¿no? Eso quiere decir que la sombra de esta línea vertical que queda por detrás debe ir hacia F sub S, entonces ya la marco. O sea que desde este punto hago una línea F sub S y viene por aquí. Bueno, pues ya está. Como esta línea de arriba es paralela a esta y esta de atrás, basta con que haga una línea que llegue al mismo punto. O sea que haciendo esa línea hacia el mismo punto, desde este punto hasta aquí, curiosamente coincide ahí exactamente. O sea que llegaría hasta este punto y a partir de aquí habría que unirlo con este de aquí atrás, ¿vale? Está por detrás, ya no lo hacemos, ¿no? Acá también, si uno este punto de aquí y de atrás con este de aquí, pues obtendré también esa intersección. Bueno, pues ya sé que la sombra de ese prisma, la sombra que se ve es esta. Bueno. Esa será la sombra que arroja sobre este plano horizontal. ¿De acuerdo? Y la sombra, fijaros que si aquí hay sombra, esto es de lógica, si aquí hay sombra, pues aquí tendrá que haber sombra. O sea, no me podéis poner la sombra aquí, ¿no? O sea que si esto tiene su sombra aquí, como aquí, si esto tiene su sombra de este lado, pues también la sombra propia del objeto quedará del mismo lado, ¿no? Eso quiere decir que todo esto queda en luz, ¿vale? Y esto también. Bueno, pues ya puedo marcar ahí la sombra, quito esta línea que ya no la necesito, y aquí voy a marcar la sombra propia del objeto. Bueno, pues recordad, la sombra sobre las caras del objeto se llama sombra propia. Y la sombra que proyecta sobre el suelo o sobre otro lado, sombra proyectada o arrojada. Si se arroja sobre sí mismo, se le suele llamar autoarrojada, ¿vale? De acuerdo. Bueno, imaginemos que vamos a colocar aquí otro prisma. Entonces, añado ahí otro prisma para que sea más interesante la figura. Entonces dibujo aquí una vertical, por ejemplo, y le añado aquí este otro prisma. Vamos a colocarlo aquí. Va a ser con las caras paralelas a el anterior, por tanto irá a la misma fuga.
Y ahora fijaros que esto debe ir a la misma fuga, pero si hago el rayo lo hacíamos en color rojo, el rayo viene por aquí y corta aquí. Por lo tanto, la sombra de este punto es esta y la sombra de esta línea sale de este punto. Eso quiere decir que la sombra de esa línea pues irá necesariamente a ese punto. ¿Vale? O sea que la sombra de este cuadrilátero es todo esto. ¿Vale? Bueno, ya lo marcamos. Sombra que proyecta sobre esta pared, sombra que proyecta sobre el suelo y sombra propia del objeto. Bueno, ¿todo el mundo lo ve? Sí. O sea que sigue la misma dirección, o sea que siempre va a ser igual, la misma dirección por el suelo hacia F sub S y los rayos siempre hacia F sub R. Vale. Bueno, por último vamos a quitarle un trozo para que se vea más claro. Entonces le quito, por ejemplo, este trozo. Vamos a quitarle aquí este trozo a la pieza. O sea que el objeto viene por aquí y termina aquí. Y ahora le quitamos aquí otro trozo y fuga hacia este punto. De acuerdo. Entonces lo mejor es calcular dónde cae esto, dónde cae la sombra de esto. Entonces la sombra de ese punto pues va hacia F sub R y la sombra de este punto cae aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea irá al mismo punto, a la misma fuga, y el rayo solar por este punto viene hasta aquí. Bueno, entonces fijaros, ahora la sombra de esta línea es una paralela, irá hacia la misma fuga. Vamos a hacerle este trozo interno, le quitamos ya todo esto, ya que ya no existe este trozo de la pieza. Vamos a marcar como si existiera aquí hasta el final lo que había antes. Aquí también. Esto es lo que teníamos antes y ahora le hemos quitado ese trozo. Esto salía de aquí. Pero fijaros que ahora tengo que la sombra de esto, pues como este punto cae aquí, pues tengo que la sombra de eso viene por aquí, así. Ir hacia F sub S, viene por aquí hasta ese punto. O sea que la sombra de esta vertical será esta. La sombra de esta línea será esta. Ahora hacemos aquí la parte interna de la pieza. Va hacia F' y viene por aquí. Entonces que por dentro viene así hacia F. Por lo tanto, corta aquí y ahí hacemos una vertical. Y esa es la parte interior de la pieza, ¿no? Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Fijaros que la sombra de esta línea es esta, que la sombra de esta línea es esta. Entonces la sombra de esta será una paralela, irá hacia F', la que vendrá por aquí. Entonces la sombra vendrá por aquí, y ahora vamos a marcar el contorno en negro, vendrá por aquí y por ahí detrás. Por lo tanto, todo esto ya desaparece. Ya que la sombra de este punto es este, y la sombra de este será una paralela, y la sombra de esta línea será esta. De igual forma, la sombra de esta de aquí vendrá por aquí. La sombra de una vertical será una vertical.
Bueno, y ahora por último habría que ver realmente si esto va a cortar este punto donde cae. Entonces vamos a hacerlo. Hacemos el rayo, fijaros, este punto viene por aquí y va hacia F sub R. Por lo tanto, como va hacia F sub R, este punto se proyecta aquí. Y a partir de este punto, como este punto tiene su sombra aquí, la sombra de la vertical termina aquí y ahora va hacia F'. Con lo cual será una línea que viene de aquí hacia F'. Bueno, por tanto, quitamos esta línea. La sombra que proyecta es esta. Es esta cara. Y luego aquí viene por aquí y será esta forma. Bueno, se entiende que la sombra que proyecta, fijaros, la vertical viene por aquí, corta este punto aquí. La sombra de esta línea será una paralela. Y se acabó. La sombra interna es eso. Luego la sombra de esta vertical, pues si os fijáis, esta línea viene por aquí, si se viera, entonces la sombra de la vertical iría hasta aquí, pero ahora la sombra de esta línea que viene por detrás, pues viene por aquí, ya que este punto cae aquí, pues la sombra de esta línea será esta. Bueno, pues esa sería ya la sombra al completo de la figura. En el que está adherido, ¿por qué arriba, en la parte de arriba de la sombra, hace ese ángulo no sube hasta...? Porque hace, a ver, dime aquí, acércate un momento. Ese triangulito que hace ahí. ¿Eh? ¿Esto? ¿Por qué hace esto? ¿Es porque esta línea va? O sea, no entiendo. Ah, ¿por qué hace eso? Sí, porque no sigue hasta ahí. Ah, bien. Porque juega la cima. Mira, si tú tienes un prisma, ¿no? Y tienes aquí una cara de otro prisma, por ejemplo, la sombra de esta línea, imagínate este punto, entonces el plano, corta aquí, el plano vertical. La vertical viene por aquí, termina aquí, ¿no? La sombra del punto A es A'. Entonces la sombra de este segmento sale de este punto, pues habrá que unir este punto con este. Entonces ya tienes que la sombra será esta, ¿no? Esta será la cara en sombra y esta la sombra del suelo, ¿vale? O sea que ese sería el fundamento, ¿vale? O sea que tenemos el rayo, tenemos el plano vertical, tenemos la proyección del rayo en el suelo, levantamos. La sombra de la vertical termina aquí. Entonces unes este punto con este, entonces la sombra de este segmento será esta. Con lo cual sabemos que esta es la sombra al completo de ese prisma, que es el caso ese que tenemos ahí, ¿vale? Bueno, pues esta sería ya la sombra al completo. Bueno, pues recordad, siempre es cualquier rayo en rojo, van todos hacia este punto. Y todas las líneas que tengamos verticales, pues salen de este punto y van todas hacia F sub S. Esto ya lo podemos quitar, porque era la pieza original. Y la pieza ahora aquí ya no existe, por aquí. Y ya la tendríamos al completo. Bueno, vamos por último a hacerle aquí un hueco y ya concluimos. Pues podemos ponerle aquí, por ejemplo, una especie como si fuera una ventanuca. Entonces hacemos aquí rápidamente dos verticales. Van hacia esta fuga. Y aquí van también a la misma fuga. Vamos a ponerlo así.
Bueno, tenemos ahí entonces el hueco, debe fugar hacia esta fuga. Aquí debe fugar a la misma fuga y vamos a ver por dónde se desplaza por ahí la sombra. ¿Vale? Corta aquí y fuga hacia este punto. Y lo mismo aquí. Esto sería algo parecido a la ventana que nos deja ver ahí el muro por los laterales, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, pues igual que hicimos con todo esto, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos una línea de fuga por aquí hacia F sub S, ¿vale? Es uno F sub S con este punto y esa línea corta aquí, en este punto. Entonces la sombra de la vertical será otra vertical. Y aquí tenemos la línea que une esos dos puntos, ¿no? Bueno, por último hago el rayo en rojo que va desde este punto hacia F sub R y vemos que ese rayo corta a la vertical en este punto. Eso quiere decir que el rayo cortaría aquí, por tanto la sombra de esta línea será una paralela que va hacia F', ¿vale? O sea que termina aquí la sombra. Por tanto, ya sabemos que la sombra de todo este hueco provocará aquí, vamos a quitar este trozo, provocará esto de sombra proyectado sobre ese plano, proyectará en el suelo esto, en el plano horizontal, y luego en estos dos planos tenemos también esto de sombra y esto de sombra. ¿No? O sea que esa sería la sombra ya al completo para ese hueco. Bueno, ¿se ve? Sí. ¿Se entiende? Ah, vale.